La pericia, la pericia hecha por Molina Pico, pero no chico, pericia hecha por Molina Pico, no la pericia de parte. La pericia por Molina Pico dice que no se ha y eso es que nosotros subimos el
Buenos días. Hola, buen día, ¿cómo están? Buenos Bien, días. gracias. Bien. A ver, quiero ver si los veo a todos. Bueno. Ante todo, bueno, otra vez los saludo. Miren, les quería comentar lo siguiente. No sé qué ocurrió la clase del jueves anterior. ¿Ustedes estuvieron conectados o no? ¿Sí? Sí, nos conectamos. Sí, sí. Porque yo me conecté, les había mandado un mensaje por el campus virtual, que la clase era a las 11, porque yo estaba en unas jornadas, y al ingresar yo con los datos, no era yo la anfitriona, sino era la facultad, y bueno, yo estuve a las 11 y no había nadie en el espacio, así que no sé si yo tuve mal la clave de ingreso o que es probable, o bueno, antes teníamos un anfitrión, ahora nos manejamos de este modo, así que les pido disculpas, yo estuve hasta 11:36 que les mandé el mensaje por el campus. ¿Eh? Pero bueno, después me tenía que ir, tenía un compromiso en la Universidad de La Plata, obviamente todo por Zoom, y me tuve que desconectar. Bueno, vamos a empezar un tema que seguramente ustedes no vieron, algunos tal vez conozcan, si ya han leído la materia, y tiene que ver con uno de los tipos reales o figuras reales que se identifica con el artículo 1887, inciso G, que es la figura jurídico real de la superficie. Como ahora en este bimestre estamos, ustedes están adentrándose en el estudio en particular de cada figura, yo les voy a recomendar, a la par de que les voy a ir dando superficie, les voy a ir explicando cómo el derecho real de superficie ingresó en el sistema jurídico argentino, yo les voy a explicar una metodología que es la que voy a seguir para la superficie, pero que ustedes pueden emular para cuando estudien y preparen eh, los contenidos para la evaluación, pero también para el aprendizaje de ustedes, que ustedes sigan, es una propuesta, la pueden tomar o no, y es una recomendación también, que ustedes sigan una perspectiva para el estudio de cada figura en particular que siga determinadas perspectivas o dimensiones de análisis. ¿Por qué esto? Porque ustedes tienen que comprender, además de repetir y de conocer el sistema o la sistematización de la normativa que figura en el código, ustedes tienen que comprender cuál ha sido el desenvolvimiento de esa figura jurídico real o de ese tipo. Comprender esas múltiples dimensiones que tienen esta figura de la superficie o cualquier otra de las figuras enunciadas en 1887, implica tener conocimiento, tener comprensión respecto del desenvolvimiento histórico, legislativo, la inserción en el derecho comparado y la inserción práctica que esa figura tiene. Si no, si ustedes toman y visualizan la aprehensión del concepto o del conocimiento solamente del código, bueno, quedan como desprovistos de por qué esa figura, por ejemplo, en el caso de la superficie, ocurre lo mismo con la propiedad horizontal, por qué antes no estuvo legislada en el Código Civil y ahora sí. Es decir, hay una parte que se pierde. Es decir, que conocer lo que podríamos llamar el ADN del tipo real implica bordear estas distintas dimensiones. ¿Comprenden? Entonces, más allá de que en la instancia de evaluación, a veces por una cuestión de tiempo se circunscriban las preguntas a los artículos de código, esto no significa que ustedes en la comprensión de esos tipos reales no bordeen otras dimensiones, porque pueden iniciar hablando de uno de estos tipos y alguna pregunta que el docente les haga se vincula con estas otras dimensiones que ustedes al estudiar solo de código dejan por fuera. ¿Comprenden? Es decir, es que
es bordear cuáles son estos códigos de barras o este ADN que cada figura tiene. Responden, tienen un sentido, tienen una historia, tienen una inserción, tienen un origen, tienen un porqué, ¿sí? Y sobre todo porque ustedes pueden visualizar a través de esta figura jurídico real cómo el sistema y lo que estudiaron en la primera parte de este curso tiene aplicación. Concretamente, cómo ese artículo 1887, que es el numerus clausus, que refiere a la nómina de derechos reales, a la estructura, a la constitución, etcétera, etcétera, a veces se va ensanchando. Y se va ensanchando y tiene origen siempre por voluntad del legislador. A veces ingresa por vía de la doctrina o a veces ingresa por supuesto, siempre ingresa por vía legislativa, pero a veces digamos, las bambalinas, por llamarlo de alguna manera, donde estas figuras se tejen, tienen inserción a través de la doctrina. Y la superficie, la propiedad horizontal, son figuras jurídico-reales que no existían en el sistema del Código derogado. Es más, concretamente, Vélez Sarsfield las prohibió, y sin embargo, a la postre vienen a ingresar, a veces en una versión acotada, como ocurrió en la superficie, o a veces a través de una ley, como ocurrió con la propiedad horizontal, a través de la 13512, hasta el sistema actual que está incorporado en uno de los tipos previstos en el 1887. ¿Entienden lo que les quiero decir? Es decir, no quedarnos con la visión reduccionista del código. El código hay que saberlo. El código es aquello, es el sistema, es la ley vigente. Pero hay otras cuestiones que también, para aprender, para conocer, las tienen que manejar. Lo vamos a hacer muy someramente, por una cuestión de que es mucho tema para manejar en una clase. Probablemente tomemos un poquito de la otra por este retraso que tuvimos por el jueves pasado. Pero les voy a hacer como un panorama. Después, con esto, la clase tiene la pretensión no de ser exhaustiva en cuanto al tema y acabar el tema, sino es como una guía para que ustedes después profundicen. La clase los guía, los orienta, y después ustedes, por supuesto, que van a la sistematización y con la ayuda de un código comentado les puede servir la clase, siempre es complementaria. Bueno, ¿cuáles son esas perspectivas o dimensiones que nos pueden servir para estudiar un tipo real? Y lo utilizamos a este formato para la superficie. Bueno, la primera dimensión es una dimensión histórica, ¿sí? La segunda dimensión, por supuesto, estas dimensiones o estas miradas se entrecruzan, ¿sí? La segunda dimensión es una dimensión que tiene que ver con el derecho comparado, es decir, cómo estas figuras jurídicos reales son tratadas en otros sistemas que no sean el sistema argentino. La otra perspectiva son los antecedentes legislativos, que también se entrecruzan, por supuesto, con la dimensión histórica, ¿sí? Hay un entrecruzamiento ahí. Ahora vamos a ver, lo van a ver nítidamente. Es decir, cómo la dimensión legislativa tiene que ver cómo se va insertando esa figura jurídico-real de la superficie en el sistema del derecho argentino, en el sistema del Código Civil y Comercial. Vamos a ver que hay una evolución. De a poco la figura se va insertando. Y por supuesto que la historia también permea esta visión. Y la última dimensión, podría haber más, pero tomamos más o menos 4 o 5 siempre, es cómo esa figura jurídico-real tiene inserción en la práctica. Es decir, es la dimensión fáctica de la figura. ¿Para qué sirve esta figura? ¿Se aplica, no se aplica? ¿Por qué surgió? Casi siempre las figuras jurídico-reales que se van insertando en la nómina de 1887, que no son muchos, hoy son 14 derechos reales o 14 tipos, antes eran menos, responden a una necesidad. Es decir, el leitmotiv de la inserción en el sistema tiene que ver con una necesidad. Y por supuesto, como siempre decimos, las leyes son producto de la época. Entonces, si pensamos en una visión como la de Vélez Sarsfield, en donde él solidificó la figura del dominio, era lógico que fuese partidario de la menor cantidad posible de desmembraciones de esa figura.
recuerden y retomen conceptos que vimos en la primera parte, era un dominio fuerte desde una concepción liberal que tenía que ver con la época, las leyes son hijas de su época, un dominio que pretendía atraer la inmigración, ¿sí? Por eso al Código de Vélez se lo llamó el Código Colonizador. Entonces, desde esa perspectiva, trató de evitar a veces la superposición de derechos. Un supuesto y una que él consideraba que podría ser fuente de conflictos era la propiedad horizontal. En eso no se equivocó tanto, porque la propiedad horizontal sigue siendo fuente de conflictos, y también ocurrió lo mismo con la figura de la superficie. Adoptando el posicionamiento no solamente de no incluirlo en el artículo 2503 de su código, sino que además expresamente los prohibió. Vamos a leer un pasaje muy cortito, y los que tienen el Código de Vélez lean después en profundidad la anotación, es decir, la nota al artículo 2503 del Código de Vélez, porque es muy ilustrativa, donde él da los fundamentos de por qué niega la incorporación de la figura de la superficie. Para aquellos que no tengan el Código de Vélez, porque han estudiado, siempre es bueno tenerlo, pero ¿por qué? No porque es derecho vigente, sino porque nos remonta a antecedentes y fundamentos. En muchos aspectos, sus notas tienen una gran capacidad didáctica que para el aprendizaje las traemos, ¿sí? Entonces, si algunos no lo tienen, les puedo mandar una foto por algún medio de estos de esas notas, si lo llegaran a necesitar o lo quisieran tener completo. También les recomiendo que hay material en el campus virtual del cuatrimestre anterior que les puede ser muy útil. Hay un artículo lo tengo por acá, que yo lo subí bueno, no sé si lo dejé en otra parte, pero bueno, de Jorge Alterini, que por supuesto es antes de la vigencia del Código Civil y Comercial actual, pero que les puede ser útil. Y hay algunos supuestos que tienen que ver con alguna noticia o alguna cuestión de aplicación práctica, es decir, para la quinta dimensión, la dimensión de los supuestos de aplicación. ¿Entienden? Entonces ustedes van con todo esto armando como una estructura de cómo van a ir adentrándose al tipo real. Y yo les recomiendo que esta sea la visión que utilicen para los otros tipos reales. Ven dominio de esta manera, ven superficie de esta manera, ven propiedad horizontal de esta manera. Siempre desde la multiplicidad de dimensiones, porque hace que aprendan con H el concepto y lo comprendan al tipo. Más allá de la repetición memorística de qué dice el código o no, que por supuesto es la ley vigente, que al código siempre podemos acudir. Bueno, ¿qué es lo ¿qué podemos decir desde el punto de vista de la dimensión histórica de la figura de la superficie? Bueno, es una figura de estirpe romana, es decir, su origen es romano, ¿sí? Y es una figura que se proyecta a través del tiempo, ¿sí? A través de un magistrado que era la figura del pretor. El pretor viene de alguna manera a ser a tener un rol protagónico en la proyección futura hacia adelante de la figura de la superficie. ¿Qué era el pretor? Simplemente les digo, lo pueden eso buscar, era un magistrado de la antigua Roma, que tenía un rango menor que el cónsul, pero que fue una figura muy importante, y esto sí lo tienen que conocer desde la dimensión histórica, porque tuvo un rol protagónico en la protección de la apariencia del derecho, ¿sí? Y en la posibilidad de hacer evolucionar el derecho. Es decir, protegía la apariencia, la figura del pretor, trataba de mantener la armonía entre privados, ¿sí? Entre los particulares, es decir, era una figura clave. ¿Qué pasaba en Roma? Por supuesto que administraba justicia, interpretaba leyes, etc. Tenía varias funciones, pueden buscar desde la dimensión histórica la figura del pretor, y además que generalmente en las clases se nombran, o sea, cuando hablan de la historicidad de la figura, se nombra la figura del pretor. ¿Qué es lo que desarrollan los pretores? Una figura que ustedes ya algo conocen, que es la figura de los interdictos.
¿qué eran los interdictos? Eran órdenes, ¿sí? Y esas órdenes trataban de evitar la justicia por mano propia. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto del pretor, de sus facultades, de los interdictos, de la evolución del derecho a través de su rol con la figura de la superficie? ¿Qué es lo que tiene que ver? Bueno, en Roma existía un principio que ustedes ya lo conocen, porque lo han visto para el primer bimestre de este curso, que es un principio que responde a una locución latina que, ¿me están escuchando, no? ¿Me escuchan? Que se Sí, sí. denomina Sí, se escucha, se superficie. escucha. Ah, perdón, porque yo veo las caras y a veces, pero los veo que asienten. Em, un principio que responde a una locución latina que, se, que, se, que está representada por la locución superficie solo sedit, en latín. ¿Qué significa? ¿Recuerdan este principio? Haberlo visto en la primera parte. Ahora van a ver que sí. ¿No lo conocen en latín? Bueno, la traducción es que la superficie accede al suelo. Y esto lo saben y lo están viendo en la figura del dominio. ¿Por qué? Porque la superficie es una figura jurídico real que se vincula con el dominio. Tienen gran vinculación con el dominio. Y ahora después vamos a ver por qué. ¿Qué significa este principio que se los va a preguntar siempre el doctor de Rosa en las evaluaciones? Superficie suelo sedit, cuya traducción significa todo lo incorporado al inmueble, ya sea de carácter vegetal o sea una edificación, pertenece al dueño o propietario del terreno. Esto es producto de otro principio que tiene que ver con lo que se llama la vis de atracción o la vis atractiva del dominio. El dominio atrae que todo lo que esté construido, plantado o edificado sobre su superficie pertenezca al propietario del terreno. Ustedes ya vieron que hay algunas excepciones, pero este es el principio general, ¿sí? Y esto se vincula con la superficie. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hizo el pretor? ¿Cuál fue el rol? Bueno, el pretor, sin derogar este principio, o sea, no lo deroga porque era un principio latino, propio del derecho romano, lo que hizo es flexibilizarlo, lo morigeró, lo flexibilizó. Miren qué importante era la figura del pretor en el derecho romano, porque esto está el origen ahí que nos llega hasta nuestros días. Ahora vamos a ver cómo vamos evolucionando, de Roma hasta el Código Civil actual. ¿Qué es lo que flexibilizó de este principio? Bueno, existían personas que eran propietarias de los terrenos, ¿sí? Pero que sin embargo no querían o no podían construir, sembrar o edificar. Tenían el terreno, pero no podían, no querían, ¿sí? Sembrar, construir o edificar. Y a la inversa, había personas que querían sembrar, construir o edificar, pero no tenían la propiedad del suelo. ¿Qué es lo que hicieron los pretores? Flexibilizan el principio a través de la concesión de tierras de origen público fiscales a particulares, ¿sí? Y a través de esas concesiones los particulares podían construir lo que se llamaban las tabernae, que eran como una especie de point, no vamos a decir cerveceros, pero es una especie de point de despacho de bebidas, de almacén de la época actual, ¿sí? Esto no lo diga en el examen, le pongo un poco claro, eran una especie de point de los romanos, ¿sí? Que ya existían, eso nos iguala, y nuestro origen latino también nos iguala, construían esas tabernae, que eran esas especies de almacenes. Entonces, fíjense que contiguos a las calles o a las plazas, los particulares, por esa concesión que hacía el pretor de los terrenos públicos, podrían construir esos puntos de encuentro o de provisión de mercaderías y demás. Esto primero el pretor lo hizo con los terrenos fiscales y después lo extendió a las tierras de los particulares.
a lo que eran las tierras, sí, de los particulares y no las tierras fiscales o estatales. ¿Cuál es la investidura que se utilizaba? Bueno, la investidura formal, es decir, la forma, se utilizaba algo así como una especie de contratos de arrendamiento por el cual la persona pagaba un canon. Ese canon se llamaba solarium, ¿sí? Tenía la denominación en la antigua Roma de solarium. Eso para darle un formato a esa flexibilización o esa concesión. Y también se las conoce o en la versión de la concesión pública o fiscal, se las conoce como concesiones ad edificandum en latín, ¿sí? Nicolás convida facturas virtualmente, ¿sí? Claro, En puso una mandarina. columna, no sé, así, ahí. De eso es lo que tienen, estar del otro lado, pero siempre, yo soy aprendiz y docente al mismo tiempo todos, así que hago eso también. Bueno, ¿entienden cómo es el formato? Las concesiones ad edificando. ¿Qué pasa en la Edad Media? Voy a ir acelerando. Mire, todo esto lo hacemos para llegar al sistema actual. En la Edad Media la figura de la enfiteusis absorbe a la superficie, ¿sí? Prácticamente no se utilizó la figura de la superficie y se utiliza la figura de la enfiteusis, que está también prohibida por el Código de Vélez, que tiene alguna connotación en nuestra historia, por la llamada Ley de Enfiteusis de 1836, durante el gobierno de Rivadavia. Eso lo conectan con lo que han estudiado con la profesora Guardia o con quien les dio historia. Es decir, todo tiene vinculación. Y bueno, lo que era la figura de la superficie es que se desdoblaba lo que era el dominio útil, ¿sí?, del dominio directo o eminente. Eso es lo que consistía la figura de la superficie, que nuestro sistema no lo permitió. ¿Qué pasó en el derecho comparado? Vamos salteando. O sea, de la Edad Media vemos qué pasaba en otros sistemas. Bueno, la dimensión del derecho, la dimensión a la que les hice referencia al principio, desde el derecho comparado, hace que muchos sistemas contemplaban la figura de la superficie, a diferencia de Vélez. Vélez siguió al esbozo de Freitas en cuanto a su fuente, que el esbozo de Freitas no la permitía. Pero otros sistemas sí, el Código francés de 1804, anterior al Código velezano de 1869, previó la figura de la superficie en el artículo 553. El Código alemán, BGB, porque tiene un nombre bastante difícil en alemán, conocido como el BGB, también, BGB, las dos veces con B larga, también incorporó la figura de la superficie, código del siglo XX, año 1900. El Código de Austria, el Código de Prusia, el Código de Holanda incorporan la figura de la superficie. Y en la región latinoamericana, el código más reciente, el del Brasil de 2003, incorpora la figura de la superficie. Perú, 1994, también la incorpora. Y Bolivia, ¿sí? No me acuerdo el año, pero creo que es 1974-76, también lo incorpora. Vélez no admite la figura. Vamos a ver por qué no admite la figura. Vamos a la nota al 2503 brevemente, nota que les puedo enviar. Miren lo que dice, algún pasaje les voy a leer simplemente para que tengan la referencia y que ustedes después la puedan chequear cuando armen su material de estudio. No enumeramos el derecho de superficies ni la enfiteusis porque en este código no pueden tener lugar. Miren qué fuerte posicionamiento tiene Vélez. ¿Por qué? El derecho de, bueno, a ver, un poquito me voy a adelantar. El derecho de superficie desmejoraría los bienes raíces y traería 1000 dificultades y pleitos entre los propietarios del terreno. Es decir, lo desecha de plano la incorporación de la figura. Y después les dice, hace una referencia histórica, miren cómo las dimensiones a las que les hice referencia se entrelazan. La nota es muy larga, solamente estoy leyendo algunos extractos. Entre nosotros ha existido
y la experiencia ha demostrado que las tierras enfiteuticas, refiriéndose a la ley de enfiteusis, ¿sí?, no se cultivan ni se mejoran con edificios. Suprimiendo la enfiteusis y también, por supuesto, la superficie, evitamos los continuos y difíciles pleitos que necesariamente trae, cuando es preciso dividir por nuestras leyes de sucesión el derecho enfitéutico y el derecho del señor directo. Es decir, de hecho, no la incorpora en la nómina, en el numerus clausus desde el 1503 y en el 2614 y en el, no, en el 2514, perdón. Y en el 2618 los elimina, no contempla ni la superficie ni la propiedad horizontal. Después vamos a chequear los números del Código de Vélez por las dudas, a ver si están bien. ¿Cómo ingresa 2614 y 2617? Perdón. Lean los 2614, 2617 y la nota al artículo 2503. Eso para cuando armen ustedes el material de estudio. ¿Cómo ingresó la figura al sistema? Bueno, los proyectos de reforma del Código de Vélez, ustedes los conocen de parte general, el proyecto del 36 de Bibiloni y el proyecto del 54 de Llambías, no lo contemplan. La figura de la superficie ingresa al sistema jurídico argentino a través de las Jornadas Nacionales de Derecho Civil de Corrientes del año 1985. Las jornadas de derecho civil constituyen la labor de la doctrina más encumbrada de nuestro país. O sea que fueron en esas jornadas donde la doctrina, los referentes doctrinarios del área de los derechos reales, propician la incorporación de la figura, un poco basados en lo que ocurría en el derecho comparado y la necesidad, de alguna manera, de ver las ventajas de tipo social, de tipo económico, que podría tener, de tipo, por ejemplo, que vinculadas con la vivienda, que podían tener la figura de la superficie. Les cuento un dato anecdótico: la reconstitución de Alemania después de la guerra, ¿sí?, se hizo utilizando la figura de la superficie. O sea que Alemania se constituyó, se reconstituyó, se volvió a construir después de los efectos devastadores de la guerra, utilizando la figura de la superficie. Fíjense cómo, cómo en un momento histórico determinado, las figuras jurídicos reales, fíjense si tienen aplicación práctica, que tanta aplicación práctica que se reconstruyó un país en función de esta figura. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, si bien después de estas jornadas del año 1985 de Corrientes, los distintos proyectos de reforma del Código Civil, ¿sí?, del Código Civil, lo introdujeron entre sus aspiraciones. La incorporación de la figura aparecía en las nóminas de los números clausus del proyecto del 87, del proyecto del 93 y del proyecto del 98. Ahora, ¿qué pasó? Esos tres proyectos no fueron ley, ¿sí?, con lo cual la figura seguía sin incorporarse. ¿Qué pasó? ¿Cómo ingresa? Bueno, ingresa a través de una ley del año 2001, creo que es noviembre del 2001, que fue la ley 26.509, que contempló la figura de la superficie, pero solamente en una versión acotada a la superficie que se conoce como superficie agraria, o limitada a la superficie forestal, o también la van a encontrar como limitada a la silvicultura. Es decir, la pregunta es, ¿por qué en un marco un poco dudoso que tenía que ver con una ley que tenía que ver con las forestaciones de bosques y demás, que trataba de evitar la importación de madera? Es decir, había un contexto político bastante particular. Entonces algunos decían, ¿por qué solamente se limita la figura de la superficie a la versión agraria, a la forestación de bosques,
¿qué es un derecho real para algunos? ¿Sí? Para los productores, para los empresarios. ¿Por qué para otras no? Fue una ley bastante criticada porque era una visión muy reducida que solamente contemplaba a unos pocos y no a todos, a todas las personas interesadas en utilizar esta figura jurídico real. ¿Qué pasó luego de esto? Es un esquema que hice como para tratar de abordar en este espacio tanto antecedente. El Código Civil y Comercial, a través de la ley 26.994, incorpora la figura de la superficie desde una visión amplia, en el artículo 1887, inciso G, ¿sí? Y la sistematiza. Sistematiza la figura a través de 14 artículos, desde el 21.14 al 21.28, que vamos a poner en conexión. ¿Sí? Pero todo esto, que muy velozmente les traté de explicar, de alguna manera viene a marcarnos cuál es el recorrido que la figura jurídico real hace hasta poder ingresar en el sistema. No es solamente que una ley de la nada la incorpora, sino que hay un montón de dimensiones que se entrecruzan, que entran en juego y ven la posibilidad jurídica y la posibilidad económico-social de la incorporación. Vamos a ir ahora, después de este raconto de dimensiones y de antecedentes, a identificar en qué consiste esta figura en la sistematización del código. Y vamos a tratar de leer los artículos no ligeramente, sino vamos a ir más lento, no vamos a llegar a ver todos hoy, pero sí vamos a interpretarlos, porque a veces la redacción del código es algo confusa o intrincada, y la idea es que ustedes puedan comprender. Les recomiendo que para el estudio también siempre se ayuden de un código comentado, que hay varios en internet, siempre el código comentado ayuda. No para leer directamente del código comentado, pero sí para aclarar algunas imprecisiones o falencias de técnica legislativa que el código tiene. Lo primero que hace el artículo 21.14, ahora sí, vamos al artículo de código, en su sistematización, es conceptualizar, como es propio del formato, de la metodología que sigue el Código Civil y Comercial, conceptualizar el derecho real de superficie. Y lo primero que dice es que es un derecho real de tipo temporario. Vamos a ir analizándolo. Fui un poco rápido, un viaje a través del tiempo. ¿Hay algo que haya de la primera parte que quieran conocer o que quieran puntualizar de lo que les dije hasta ahora? ¿No? ¿Cómo? ¿Hay algo que de lo que les dije hasta ahora, antes de entrar, porque reconozco que tal vez fui un poco rápido, pero bueno, los temas hacen que necesitemos ir rápido, pero ¿hay algo de esta primera parte que quieran que les aclare o que quieran? Sí, a mí me pasa que tengo dudas con los artículos del Código de Deberes, si los podemos repetir de vuelta a los números. Sí, por supuesto yo no los sé todos de memoria, ahora aparte ya se me confunden. El 2503 es la nota, Sí. o sea, 2503 es la nómina, es lo que sería el equivalente al 1887 actual, ¿sí? Y los artículos que justamente son los medulares en esto es el 2614 y el 2617, que prohíben tanto la superficie como la propiedad horizontal. Justo dos derechos que ustedes están viendo. ¿Están viendo propiedad horizontal ya? No, todavía no. No hemos tenido muchas clases, solo 5. A ver, ¿tuvieron clase con la doctora Villanustre? Sí. ¿Sí? Sí, con Villanustre creo que van 2, sí. Con el titular 1, y no sé la de ayer qué pasó porque yo me retiré tipo 6 y todavía no. O sea, se dio la clase ayer.
Se dio ¿Se la dio al clase final? ayer. Bien. Sí, 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 sí. Y después con una de la Canal. Ah, bien. Y no tuvieron clase, propiedad horizontal no tuvieron, no les dieron. Bien, No, bueno. todavía no. Bueno, vamos a ver, esto no los va a constituir a ustedes en mejor situación, todo lo contrario, con lo cual el esfuerzo de ustedes tiene que ser doble. Sí les digo, por supuesto que la clase mía, que fue la del jueves pasado, si hay tiempo, si hay que recuperarla, se recupera si no llegamos con los temas. Eso lo vamos viendo, nunca dejo de dar una clase que vieron que enseguida me desesperé y yo me contacté con la Coordinación General de la Facultad cuando eso ocurrió y mandé el mensaje ahí en el momento. En cuanto a esa clase, se compensa, se recupera, hacemos una más larga, dependen también de los tiempos de ustedes en el estudio. Y lo otro, bueno, lo tendrán que hablar con los docentes o con la doctora Villanustre. Pero bueno, el 26.14 y el 26.17 son dos artículos que son medulares porque no contemplan, rechazan la figura de la superficie y la figura de la propiedad horizontal. Eso, Gracias, profe. no, de nada, de nada. ¿Algo más en relación a esta primera parte? ¿No? ¿Emma? Doctora, No gracias. Bueno, La ¿vamos primera bien? parte histórica está hermosa, porque nos Hermosa. lleva a la Sí. superficie actual. Claro, y después no se la toman y ya no es tan hermosa. Pero bueno, no, pero hace el entendimiento. A ver, Eso es lo por que ahí lo quise eligen, decir. no, por ahí eligen de tema, lo eligen de tema y tiene que tener un marco. Tienen que tener un marco, además lo tienen que saber, porque si no pareciera que, ¿por qué son 14 derechos? Siempre fueron, ¿por qué se incorporan otros? O sea, tienen un contexto y un entorno. Bueno, entonces les decía, el 2114, siguiendo la metodología que es bastante recurrente del Código Civil y Comercial, conceptualiza conceptualiza a la superficie como un derecho real de tipo temporario. Vamos a analizar algunas cuestiones. En primer lugar, bueno, se afirma esto de la estirpe real, ¿sí? Estirpe en cuanto a su categorización de derecho subjetivo, como nos referíamos al principio, y cuando ya tenía origen en Roma, se confirma y se afirma la naturaleza del derecho real, y también este artículo 21.14 lo tienen que conectar o concordar, siempre conectamos los artículos, con el artículo 1887, inciso G. ¿Sí? Está en la nómina, pero vuelve a reiterar la naturaleza real en el 21.14. ¿Qué significa que es temporario? Bueno, significa que dura un lapso de tiempo que va a constar en el acto constitutivo, ¿sí? Es decir, la temporalidad va a estar expresada en el acto constitutivo. Y ahí hay un margen que los particulares tienen para poder expresar la duración del derecho de superficie. Esa duración está acotada por su carácter temporario y el sistema prevé plazos máximos, ¿sí? Que son plazos de 70 años para la construcción y 50 años para lo que sería la versión agrícola, la forestación o la siembra. ¿En qué consiste? Les quiero decir lo siguiente, la mayoría de los códigos tienden a ser temporarios, o sea, en el derecho comparado, al que me referí hoy, tienden a ser temporarios, pero tienen plazos de duración, plazos máximos más amplios, hasta 100 años. Algunos códigos, como el de Holanda y el de Portugal, son perpetuos, o sea, derecho de superficie sin tiempo, ilimitadamente. Nuestro sistema, 70 y 50 años. Vamos a ir analizando el artículo. Les dice, el derecho de superficie es un derecho real temporario, me siguen, ¿no? Con los códigos, que se constituye sobre un inmueble ajeno. Es decir, acá
queda claro que el objeto sobre el cual recae el derecho real de superficie es un inmueble, y nunca los muebles pueden albergar un derecho real de superficie. ¿Sí? Es decir, contrario sensu, el artículo en ese sentido es específico. Que se constituye sobre un inmueble ajeno que otorga, ahí tienen la clasificación de los derechos reales, cuando vieron en el primer bimestre de este curso, ubican a la superficie en derechos en esa categorización, otorga a su titular la facultad de uso, goce y disposición material y jurídica del derecho de plantar, forestar o construir, vamos a ir viéndolo de apartes, o sobre lo plantado, forestado o construido en el terreno, vuelo o en el subsuelo. Vamos a ir por partes. Bueno, en primer lugar, este derecho tiene, como han señalado algunos autores, dos frentes o dos posibilidades. Alterini dice que es un derecho real bifronte. Lo podemos desdoblar en lo siguiente: el derecho a plantar, construir o sembrar en un inmueble ajeno, en el cual la persona tiene un derecho real sobre cosa ajena, ¿sí? Se le entrega la posesión y tiene derecho a plantar, sembrar o construir en cosa ajena, ¿sí? ¿Me comprenden? Esa facultad o esa potestad consiste en poder hacer estas cuestiones, estas posibilidades que prevé el código, o si no, consiste en el derecho sobre lo plantado, sembrado, construido, que es lo que se denomina en nuestro sistema la propiedad superficiaria. Es decir, en uno tenemos el derecho, y ahí sería un derecho real sobre cosa propia. Voy de nuevo, desdoblamos estos frentes: el derecho a plantar, sembrar o construir en inmueble ajeno, con lo cual tenemos un derecho real sobre cosa ajena, ¿sí? Y otro, el derecho que tenemos sobre lo plantado, fíjense los verbos ahí, lo plantado, sembrado, construido, donde tenemos un derecho real sobre cosa propia, ¿sí? Que es esto último, lo que se denomina en nuestro sistema propiedad superficiaria. ¿Me siguen? Es poco feliz la redacción del código, por eso tratamos de dividir, quizás le falta mayor claridad, estas dos situaciones o estas dos posibilidades. Uno es un derecho a construir, sembrar o plantar, y otro es el derecho sobre lo efectivamente construido, sembrado o sembrado, plantado o construido. ¿Sí? No sé qué dije, que me trabé. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? Esto es importante tener claro esta división o estas dos frentes que tiene el derecho real de superficie. Cuando les dice el derecho sobre lo plantado, forestado o construido en el terreno, el vuelo o el subsuelo se vincula con un principio que ustedes ya deben haber visto, que está vinculado con la figura real del dominio, que tiene que ver con el principio de verticalidad, que en las mesas de examen se preguntó, y algunos no lo conocían como principio de verticalidad, pero que es ni más ni menos que la extensión del dominio. El dominio se extiende, ¿sí?, en líneas perpendiculares hacia el vuelo, sería el espacio aéreo, ¿sí?, la superficie o la rasante, eso proviene del derecho español, y el subsuelo. Fíjense que de alguna manera el derecho real de superficie viene a quebrar este principio, porque ¿qué vamos a tener? Vamos a tener la superposición, como indica, o la coexistencia del derecho real de dominio. Por eso les dije al principio de la clase que este derecho tenía vinculación con el derecho real de dominio, la superposición del titular del derecho real de dominio con la superposición del titular superficiario o del titular del derecho real de superficie. Hay una coexistencia y estaríamos en un supuesto de qué tipo de dominio. Ustedes ya conocen. Imperfecto. Desmembrado. Bien, bien. Sí, un tipo de dominio desmembrado, ¿sí?
Es decir, porque hay por eso Vélez Sarsfield trató de no incorporar, de hecho no incorporó a la figura, porque quería evitar las sucesivas desmembraciones del dominio. Y acá hay coexistencia, porque a ese titular del derecho real de superficie se le otorga la posesión de la cosa. No es, al principio nace como si fuese un derecho personal. Fíjense lo que ocurría en la antigua Roma, ¿sí? Que dijimos la investidura formal era una especie de contrato de arrendamiento, había un canon, había un solarium, o sea, como que tiene visos de lo que sería un derecho personal, pero va evolucionando la figura hasta convertirse en un verdadero derecho real. ¿Vieron cómo las cosas van mutando, las figuras van mutando y se convierten en lo que hoy tenemos? Es decir, tenemos esos dos frentes, esas dos posibilidades, y ahí si tienen que clasificar y ubicarlo, sepan que un frente se vincula con un derecho real sobre cosa ajena y la propiedad superficiaria se vincula con un derecho real sobre cosa propia. ¿Sí? Vamos a ver, vamos a leer el 21.15, a ver si algunos, Nicolás, ¿lo querés leer? Dale. 21.15, modalidades. Sí. El superficiario puede realizar construcciones, plantaciones o forestaciones sobre la rasante, vuelo y subsuelo del inmueble ajeno, haciendo propio lo plantado, forestado o construido. También puede construirse... Perdón, es lo que dijimos hasta ahora. ¿Está bien? ¿Se entiende mejor? A ver, seguí. También puede construirse el derecho sobre plantaciones, forestaciones o construcciones ya existentes, atribuyendo al superficiario su propiedad. Bueno, acá se hace, perdón, acá lo que se hace extensivo a lo ya existente, ¿sí? Es decir, a plantaciones, por ejemplo, cuando les dice forestaciones o construcciones ya existentes, esto lo tienen que concordar con el artículo 225, ¿sí? Del Código 225 y 226, o sea, vamos a la primera parte del código, porque podrían ser, esperen que lo ubico, si alguien llega antes que yo mejor, podrían ser construcciones o plantaciones ya existentes. Bueno. ¿Que serían qué cosa? El que no llegó al... 225 y 226. Serían qué... Bien, ahora Nicolás, ¿que serían qué cosa? Los inmuebles, las cosas incorporadas de una manera orgánica, como podría ser una plantación o una plantación. ¿Qué tipo de cosas serían? En la clasificación de cosas estamos. Serían inmuebles por su naturaleza, que es lo que les dice el título del 225 y 226. Inmuebles por accesión e inmuebles por su naturaleza. ¿Vieron cómo volvemos a traer en el estudio de cada tipo real la primera parte? La primera parte de la materia no tiene que estar olvidada, tienen que volver a reflotar los conceptos porque es muy probable que en el estudio de los tipos necesiten de esos conceptos de la primera parte, ¿sí? De los principios, de la clasificación de cosas, de la clasificación de la extensión del dominio. Es decir, ¿vieron cómo todo eso lo tienen que recuperar para poder adentrarse en el estudio de los tipos que tienen en este bimestre? Es importante. A ver, 225, léelo, Nicolás, por favor. 225. Acá. Justo lo había cerrado. Inmuebles por su naturaleza. Son inmuebles por su naturaleza el suelo, las cosas incorporadas a él de una manera orgánica y las que se encuentran bajo el suelo sin el hecho del hombre. Bien, acá, o sea, el titular del derecho real de superficie se haría propietario de las cosas que han sido incorporadas, las cosas ya sembradas, que han sido incorporadas de una manera orgánica. Y el 226, bueno, lo hago referencia yo para no perder tiempo, son los inmuebles por accesión, son inmuebles por accesión las cosas muebles que se encuentran inmovilizadas por la adhesión física al suelo. Es decir, está esa posibilidad, no solamente que el titular del derecho siempre construya o plante, sino que se haga propietario de lo sembrado, plantado, construido, que conforman inmuebles, ¿sí?
por su naturaleza o por accesión. ¿Ven cómo el código hay que hacerlo hablar y hay que conectarlo? Todo lo de antes lo tenemos que recuperar y traer. La última parte del 2115, a ver, otra persona que no sea Nico, así no lo cansamos, otra de las chicas, puede ser que lea. La última parte del 2115 hace referencia a algo que dijimos en el transcurso ahora de la clase, que tiene que ver con la coexistencia de la titularidad del derecho de dominio dando lugar a un dominio desmembrado, con la titularidad de la superficie. El último párrafo, a ver, cualquiera de las chicas. Donde arranca en también o en ambas modalidades. No, en ambas modalidades. En ambas modalidades, el derecho real del superficiario coexiste con la propiedad separada del titular del suelo. Bueno, esto es una obviedad, pero esas dos modalidades, esos dos frentes de este derecho real bifronte, al que hice referencia, es un efecto propio de la superficie, la coexistencia de la titularidad de dominio con la titularidad de la superficie. La palabra clave ahí es coexistencia. Traten de trabajar mucho, como se les van a juntar el cúmulo de tipos reales y de artículos, de trabajar mucho con palabras claves como metodología de estudio. Acá es clave coexistencia. Porque vieron que la dinámica de la evaluación es muy, que les pregunten, ¿y qué es lo que pasa? ¿Y qué es lo que...? Y hay como una ida y vuelta permanente, entonces es muy importante la precisión, no la memoria, sino la precisión que la da la comprensión, no la da la memoria. Esto para hacerles una devolución en relación a las evaluaciones. A veces el cúmulo de contenidos y el exiguo tiempo hacen perder de vista lo esencial, que es que hay que tener cuestiones que son precisas. Entonces, por eso les sugiero trabajar con las dimensiones, como que los ordena en el cúmulo de conocimientos y de contenidos. Y las palabras claves pueden ser importantes para eso de tener poder de síntesis, ¿no? Vamos al 21.17, a los plazos. A ver, esperen si me olvidé algo. Esto es importante, les quiero aclarar esto. Cuando les dice el 21.16, les habla de emplazamiento y les dice el derecho real de superficie, el derecho de superficie puede constituirse sobre todo el inmueble o sobre una parte determinada, es decir, puede incorporar todo el inmueble, todo un terreno determinado o solamente una parte de él. No podría entregarse la posesión sobre una parte de ese terreno, ¿sí? Vamos a suponer que hay una parte que se delimita para la forestación, para la siembra o sobre la construcción, o sea que la coexistencia se puede dar siempre también en función de una parte, y no del todo, ¿sí? Y es importante que el inmueble, que es el objeto, tiene que estar determinado, tiene que ser el objeto determinado, y tiene, por el principio de especialidad, que ustedes ya conocen, y tiene que, puede ser urbano o puede ser rural. Esto no lo dice expresamente el código, pero es importante que lo señalemos, porque justamente lo que tiene la figura de la superficie en este nuevo código es tener una visión amplia de la figura. Fíjense que les dice, sobre todo el inmueble o sobre una parte determinada, con proyección en el espacio aéreo, por supuesto, y el subsuelo, o sobre construcciones ya existentes, aún dentro del régimen de la propiedad horizontal, que todavía no vieron, pero que tienen que empezar a ver en cualquier momento. Vamos a hacer una aclaración acá. Por supuesto que la extensión del dominio está sujeto a los límites al dominio que ustedes conocen, ¿sí? Y que ustedes vieron en el primer bimestre del curso. Entonces, la extensión siempre está sujeto a lo que dispongan los otros microsistemas, que son el código de minería, el código aeronáutico y demás. Límites al dominio. Lo que ocurre acá es que con la proyección al espacio aéreo, es decir, poder constituir, ahora les voy a poner un ejemplo en la ciudad para que lo puedan ver, poder constituir el derecho real de superficie
sobre el espacio aéreo, lo que hace es facilitar la posibilidad de sobreelevación, ¿sí? De sobreelevar. Les voy a poner un ejemplo para que puedan pasar por ahí. Es la zona aledaña a la facultad. Desconozco los instrumentos que dieron lugar a esa sobreelevación, pero vamos a utilizarlo como referente. En la zona de la costa, más o menos a la altura de Alfonsín Storni, se ubican sobre el mar, en unos edificios que tienen vista al mar, en esa zona, justo atrás de la facultad, por ahí lo vi estacionando, en lo que sería la barranca esa que está sobre el mar, ustedes van a ver nítidamente que hay un edificio de propiedad horizontal que se ha sobreelevado, ¿sí? Y se ha constituido una propiedad superficiaria porque se ve que la estructura lo ha permitido. Entonces ustedes ven nítidamente, no sé lo que hicieron, si hicieron un quincho, si hicieron otro departamento o si hicieron qué, pero han ejercido esa facultad de sobreelevar y lo ven a simple vista. Bueno, hace un año atrás o hace unos meses atrás estaba todavía en construcción, no sé el estado que tendrá ahora, pero a simple vista, si van caminando o van por esa zona, van a ver que los materiales son más nuevos, con lo cual nítidamente ven que se ha ejercido esa facultad de sobreelevación, que podría dar lugar a la constitución de una superficie, a una propiedad superficiaria, tranquilamente. Esto para, digamos, que puedan visualizar la aplicación práctica de la figura, estamos en la dimensión 5, a la que les hice referencia hoy. Siempre tratando de ver si esto existe, hay en la vida real, no hay en la vida real. Bueno, eso relativo a la construcción, a la superficie en su versión dedicada a la construcción. Pero podría ser plantar, podría ser sembrar, podría ser... ¿Podría Bueno, ser también, María Eugenia, sí. un molino de agua en un campo? La construcción de un molino para ahí, ¿no? Bueno, habría que ver si eso no da lugar a lo que sería una servidumbre o porque en realidad la versión tiene que ver con sembrar, plantar o construir. La colocación de un molino, yo me inclinaría más porque es otra figura, pero podría ser perfecto. Fíjense en lo que dijimos al principio, ¿cuál es la ventaja de la figura? No tengo, quiero construir y no tengo el terreno, y el otro lo tiene y no quiere o no quiere o no puede. Entonces, bueno, la desmembración se justifica en función de la necesidad. Lo que da lugar a las figuras es la necesidad. Lo que dio lugar a la propiedad horizontal es la necesidad. ¿Sí? Y bueno, por supuesto que la concentración urbana terminó terminó perjudicando la urbanización, porque en lugar de tener una urbanización extendida, lo que hacen las grandes ciudades es concentrar a la población, y cuanto menos infraestructura tienen las ciudades, más concentración de la población hay. Fíjese que los territorios amplios y de mayor infraestructura se tienden a expandir los espacios. O sea, siempre es la necesidad y bueno, y los contextos los que determinan a veces que haya figuras que puedan tener mayor o menor aplicación. Ahí en el campus virtual tienen un artículo de un medio periodístico donde habla de la figura de la superficie, de las posibilidades. Es un medio que no es un texto legal, además del trabajo de Alterini y demás, tienen la publicación periodística, que también puede formar parte de esta dimensión práctica y que ustedes lo pueden visualizar cómo se dio a conocer. Vamos a hacer referencia a esto es importante y ya no los quiero aburrir demasiado porque entiendo que requiere mucha atención a veces. Así como la proyección sobre el espacio aéreo facilita la sobreelevación, miraba Nicolás, vos que estabas preocupado por lo práctico, la posibilidad de proyectarse en el subsuelo o sobre construcciones ya existentes facilita la construcción, por ejemplo, de túneles, ¿sí? de cocheras, de sótanos, de bodegas para los point,
¿sí? Pero miren, por decir algo, miren todas las posibilidades y la O construyo explotación sobre la casa de mis que... padres también. ¿Cómo? O construyo sobre la casa de mis padres. Bueno, eso es muy común también. Se utiliza mucho el espacio aéreo. El espacio aéreo es muy común, la constitución del derecho siempre regularizándolo, porque bueno, a veces puedo hacerlo, pero no tengo el terreno, que es lo que más cuesta, o a veces lo tengo el terreno, pero no quiero, o no puedo, o no me interesa, y bueno, en el ámbito familiar se utiliza mucho. A veces no se constituye jurídicamente, sino que se hace de hecho. Pero bueno, a los efectos de luego de la enajenación, la constitución del derecho real de superficie, ustedes como abogados deben recomendar que se haga adecuadamente. ¿Sí? ¿Dónde tiene que estar establecido el plazo? Fíjense cómo ahí, en relación al plazo, existe algo que es importante, que se vincula con la naturaleza convencional que tiene la fijación del plazo. ¿Vieron cómo hay cierta posibilidad, más allá de las normas estatutarias que rigen a los derechos reales? También estamos conectando con contenidos de la 1, de la bolilla 1, cómo existe la posibilidad de que las partes puedan utilizar esos márgenes de autonomía. Siempre está el orden público de por medio, por supuesto, estarán los plazos máximos de 70 y 50 años, ahora voy a hacer una aclaración, pero cómo está esa posibilidad de poder autorregularse, los particulares de autorregularse. Hay algo que les quiero decir, que no está explicitado en el código. Los plazos de 70 y 50 años rigen para el derecho real de superficie sobre cosa propia, 70 y 50 años sobre... Cuando se trata de derecho real de superficie sobre cosa ajena, o sea, la primera versión, ¿sí? El derecho a plantar, sembrar o construir, derecho a y derecho sobre, ¿sí? ¿Me siguen? No rigen el plazo de 70 y 50 años, sino que rigen los plazos generales de caducidad de 10 y 5 años. ¿Sí? Es decir, yo tengo derecho a sembrar, plantar o construir. ¿Me siguen? Eso lo tengo que ejercer, me corren ahí los plazos de caducidad, de 10 y 5 años. Pero, ¿por qué? No puedo tenerlo en latencia a ese derecho, no sembrar, tengo la posesión, pero no puedo tomarme 50 y 70 años para sembrar, plantar o construir. Ahí me rigen los plazos de caducidad. En cambio, porque se trata de un derecho real sobre cosa ajena, ¿me siguen, chicos? En cambio, cuando se trata de un derecho real sobre cosa propia, me rigen los plazos de 70 y 50 años respectivamente. Esa es una aclaración, puede que lo encuentren en algún código comentado y puede que algún código comentado no diga nada, pero eso lo aclaramos. ¿Dónde se establece ese plazo? En el título, por supuesto. ¿Qué más? De cómo se cuentan, tampoco dice desde dónde se cuentan o a partir de cuándo se cuentan esos plazos que prevé el sistema. Bueno, se cuentan ¿desde dónde les parece? A ver, yo les pregunto, vamos a suponer que no leyeron nada, pero utilizando el criterio, que han formado criterio ustedes hasta ahora. ¿Desde dónde contamos? A ver. Desde el plazo en que se hizo ese título. O sea, ¿Cómo se llama? Está bien, muy bien está. Pero limamos Escritura pública. desde el acto de constitución. Desde el acto de constitución. Está bien lo que dijiste, está perfecto, pero para buscar la precisión que a veces requieren en el examen, Jazmín, decimos desde el acto de constitución. ¿Y qué es lo que vamos a necesitar para ese acto de constitución que conocen de la primera parte? El título y Fecha el modo. cierta. Bien, Micaela, el título y el modo. Estas son así, de este modo, es como va a desarrollarse la segunda evaluación. No es que yo lo sé, es que yo ya cursé reales en el primer cuatrimestre. Y lo que pasa a veces es que
lo que va a requerir esta segunda parte es mucha conexión con lo que ya saben. ¿Me entienden? No es un compartimento estanco la primera de la segunda parte. Por eso a veces, si están justos con el tiempo, que lo van a estar, sean metódicos y metódicas en eso. Tomen cada tipo. A mí me preocupa mucho porque después no llegan y están desbordados. Las fechas de parciales, nosotros no manejamos las fechas de parciales. Personalmente no. Tomar una semana antes, una semana después, a nosotros como docentes, y más en este contexto que estamos viviendo, nos da lo mismo. Pero a veces esas fechas se fijan institucionalmente. Entonces a veces se puede hacer algo y a veces no. Entonces acá, a este tiempo escaso, le ganan con método. Y el método es tomar cada tema en particular. Esto en función de lo que vi en el año y de lo que con la modalidad Zoom, somos todos nuevos, nosotros también. Entonces, en función de lo que vi es que a veces falta, recién por ejemplo contestó muy bien Jazmín, y ese sería el diálogo de la segunda parte, de la evaluación de la segunda parte. Lo enfoco en la evaluación porque sé que es lo que más los desvela en este momento. Sé que quieren aprender. Nosotros queremos que aprendan. La evaluación es contingente, pero para ustedes las cosas no son tan así. Entonces, es aprender, y la mejor manera de aprender y de ser bien evaluados es que sean ordenados. Tener dimensiones, palabras claves, precisión y conexión con la primera parte. Ese es el mejor consejo que les puedo dar para poder que puedan cumplir con todos los temas. Si se desbordan y entran como en un... ¿Vieron lo que pasa en el Zoom? Que el Zoom puede ir rápido o se alarga, porque lo que quiere llegar el docente es si ustedes pueden conectar los conocimientos. Eso es lo que se evalúa, en definitiva. Después, si dicen 65 en lugar de 70 años, nadie va a desaprobar por eso. Pero sí la conexión. Bueno, a ver, algo más y vamos a seguir con el artículo. Vamos a tomar la próxima clase, vamos a otro tema y vamos a concluir con algunos artículos. No voy a pretender darle hoy los artículos de código porque se me van a dormir y no me interesa que les quede, me interesa que les quede calidad y que la clase, en la medida que hayan podido tomar nota de lo que les pueda servir de esta clase, sería bueno que puedan ver superficie o que traten de anotarlo y de tenerlo, que no lo olviden, porque ya le van ganando a un tema, le van ganando espacio a un tema. ¿Qué más? Bueno, tiene que ver con la legitimación, el último, el 2118, están facultados para constituir el derecho de superficie, esto es una obviedad, los titulares de los derechos reales de dominio, condominio y propiedad horizontal. Fíjese, dominio lo dijimos al principio de la clase, condominio es por carácter transitivo prácticamente, condominio es el derecho real que van a ver ahora, empiezan con condominio, ¿no? Entonces, bueno, pero la segunda parte entra con... A ver, ahora voy a aclarar algo. La segunda parte empiezan con condominio, ¿sí? La segunda parte del programa. Ahora les voy a decir algo para ayudarlos. Entonces, no se olviden de refrescar los conceptos de dominio, ¿sí? No es que dominio ya está, ya me lo preguntaron. Y propiedad horizontal, que vimos el ejemplo de la zona de Alfonsina Storni, que los mandé como por lo menos que puedan visualizar. Es un edificio de pocas plantas, tendrá 4 y han hecho la quinta, que se ve que no lo habían hecho y lo permite, y bueno, lo pueden ver a eso. Es decir, la propiedad horizontal también permite la posibilidad de constituir derecho real de superficie. Y estimo que algo de eso puede haber pasado ahí o no, o hicieron un zoom de usos múltiples en la propiedad horizontal. Imaginamos, pero a veces poder visualizar en la realidad y desde el contexto es mucho más rico, como cuando veíamos límites al dominio, que
no sé si fue con ustedes, que los invitaba a visualizar las antenas del espacio aéreo. Bueno, es mucho más rico si estamos siempre atentos al contexto, vamos a poder aplicar mucho más lo que aprendemos. Bueno, por acá, hasta acá les voy a dar hoy. Te hago una pregunta. Sí. Cuando el plazo caduca, ¿pasa a propiedad del titular del... ¿Qué pasa? La construcción no puede... No es que pasa cuando se cumplen los 70... ¿Y qué pasa con ese dominio desmembrado? ¿Se convierte en qué? En un dominio. Perfecto. Claro, esto es lo que pasa. Bien. Porque ahí está justamente la coexistencia. Yo tengo un terreno y vos querés construir o querés sembrar o querés... Y bueno, constituimos un derecho real de superficie. Hay coexistencia de mi titular de dominio con tu derecho. Cuando caduca, recupero. Esa es la dinámica en general. Cuando caduca, perdón, no, cuando caduca porque aplico los plazos de caducidad o cuando aplico los plazos de 70 o 50 años. Recupero. Por eso Vélez no quería la figura, no era partidario, porque generaba conflictos, pleitos entre el titular de dominio y el superficiario, pero bueno, la necesidad tiene cara de superficie, o ha tenido cara de superficie. Bueno, apunten a la calidad y otra cosa les quiero decir. Acá lo importante es que ustedes le saquen, obtengan del campus virtual y de las clases que tienen y de la posibilidad de consultas a través de los foros o tienen mi correo, casi todos los mails lo contesto. Si alguna vez quedé mal con alguien, es raro porque me puede ocurrir, porque a veces son muchos, que estén en contacto con el docente. Ustedes saben que el programa empieza en condominio. No quieran seguir, y no lo van a poder seguir, de hecho les han faltado clases, el orden nuestro. Nosotros tenemos un desorden, que tienen que ver con multiplicidad de temas, de cuestiones. Tienen que ver con un desorden, no en el mal sentido, sino que hay un docente que da una parte, otro da, después cambiamos, después tiene que ver con la dinámica interna de la cátedra. Ustedes tienen que tener su propia sistematización. De modo que yo les recomiendo esto, pero esto lo recomiendo desde el acompañamiento y siempre. Refresquen mucho todo lo que es la unidad 1 y 2, todo lo que es posesión, todo lo que es clasificación, toda la parte general o la teoría general de los derechos reales. Eso, empápense bien de eso, porque eso les va a servir en la comprensión. Y después empiecen a estudiar, repasen dominio, que es el último derecho real que vieron, repasen estas cosas de los principios, superficie solo sedit, el principio de la extensión del dominio, porque eso ahora lo traen. Y empiecen a estudiar cualquier tipo real de los que tengan, pero sigan su propio orden. ¿Me entienden por qué? Porque tiene que ver con que ustedes tienen que estar ordenados en su material de estudio. La clase no lo es todo. Y esta oralidad que ha traído la pandemia, se dan cuenta que hoy más que nunca los protagonistas son ustedes. La clase no lo es todo ni por casualidad. Es un complemento, es una guía. Es un asesoramiento como el que les pretendo dar de cómo estudiar, por dónde ir. Y es la posibilidad de estar abierto a las dudas. A veces las dudas no surgen acá, algunas sí, pero las dudas surgen cuando leen. Las dudas gruesas surgen cuando leen. Entonces ustedes tienen abierto el correo eugeniatorreslastra@gmail.com, que pueden mandar consultas y ahí estamos siempre al toque, lo más posible, para contestarles. Y si necesitaran de la oralidad y no les alcanza el correo electrónico, bueno, generamos el espacio. Generalmente el titular da una clase de dudas antes del parcial, pero bueno, usen todas esas posibilidades. Sean metódicos, ordénense y bueno, y sientan el alivio de haber promocionado reales a la brevedad. Ojalá que todos sigan.
Pero sinceramente, si yo tuviera que decirles algo en relación a las evaluaciones, algunos me acuerdo, otros no. A veces tiene que ver con, por ejemplo, quiero decir cosas que les pueden servir. Total, tenemos unos minutitos. Eligen un tema. Bueno, si eligen un tema, o sea, uno tiene que elegir el mejor golpe para jugar al tenis, tiene el mejor golpe. Si eligen un tema, tiene que ser el tema que más dominan. O sea, no dar ventaja. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es el saque. Yo trato de ser metafórica para que entiendan. Es el saque. Y es la presentación en la mesa. No elijan un tema donde tienen, porque les van a decir, este es tu tema. ¿Sí? Así dicen eso. Y está bien, porque era el tema que ustedes pudieron sacar y empezar el examen. O sea que el tema a veces no tiene que ser tan complejo la preparación, sino que tienen que ser 3 o 4, o sea, cerrar un tema que cierre, que demuestren que lo comprendan, y les van a hacer 2 o 3 preguntas del tema. O sea que eso es un ping-pong, ¿me comprenden lo que quiero decir? No que con su tema están ahí y que no, porque ya eso los complica. Y aparte, esto tiene este sistema de evaluación por Zoom, que agradezcan que lo tienen. Hay facultades que no toman examen, bueno, o sea, esto está. Pero sepan que tiene una dinámica diferente. No es la facultad que el profesor se toma un café y tiene toda la tarde para evaluar a 3 alumnos. Hay 300 y pico, entonces eso genera un ritmo distinto. Ténganlo en cuenta. Segunda cosa que tienen que tener en cuenta es la precisión en la terminología. Tienen que ser técnicos, no tecnócratas, técnicos. O sea, afinen la precisión. Todo lo que es posesión lo tienen que tener al toque, pero afinen. Hay conceptos que son claves. La teoría del título y el modo es clave. Hay principios que son claves. No hay más secretos. Cuando han perdido el examen, la mayoría de los estudiantes que les fue mal, algunos lo recuperan después y sacan mejor nota incluso en el recuperatorio porque le dedicaron más tiempo. Es cuestión de horas de entrenamiento esto. Cuanto más se entrenan, mejores. Y esos son beneficiados. Los que les va mal en el primer parcial a veces, y aprueban en el segundo, se benefician en relación a la segunda parte. ¿Por qué? Porque le dedicaron más tiempo, porque esto es así, son horas de vuelo. ¿Me comprenden? Entonces, eso es muy importante, que sean precisos. No hay, salvo algún estudiante que no tenía idea y que uno le dice derecho de autor, hay 800 materiales modernos y demás en la página, en el campus virtual, de todo, hay artículos. Derecho de autor, no, la verdad que eso no lo vi. Entonces, y ahí no queda mucho por hacer, ¿me comprenden? Esa confesión tan cruda cuando la docente estuvo explicando y que subió el material. Y no, la verdad que eso no, esos baches no los pueden tener. Esto en off lo decimos para que, y si está en on tampoco me importa porque lo digo en las clases y siempre lo digo, para que puedan capitalizar la experiencia del Zoom anterior. Y otra cosa, y lo último, es que se escuchen a ustedes mismos. Si preparan un tema, escúchense. No es que tienen que saberlo de memoria. Ustedes pueden generar espacios como este entre compañeros y poder generar, bueno, yo voy a dar mi tema, y el otro, pueden generar a través de estos formatos miles de situaciones. Nadie tiene que ir a la casa de nadie, o sea que escúchense hablar. Porque eso ayuda mucho. Hay estudiantes que no saben expresarse y hay que estar. Y esto es así, las audiencias son así, el ejercicio de la profesión es así, y esto vino no para hacer nuestra vida así, ojalá que se termine pronto, pero va a ser una parte de nuestra vida. Ya es la tecnología una parte. Así que bueno, les mando un abrazo, que estén bien y adelante con los tipos reales. Muchas gracias, profesora. Bueno, adiós, hasta luego. Gracias, Eugenia. Hasta luego, chicos.